Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de 5 claves para cambiar los paradigmas en las relaciones públicas. Voy a invitar a mis amigas Fer Ramírez Viela a que y voy a invitar también a mi amiga Romy Ramona La Mona Blog, para quien no la sigue, que la sigan. Y bueno, pues en breve se van a conectar tanto Fer. Hola Lucy, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. En breve se van a conectar Fer y Romy. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Jos, ¿bien y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno, Estamos esperando a que Romy se conecte. súper. El día de hoy no podrá acompañarnos Natalia. La vamos a extrañar. Ya vuelvo a invitar a Romy. Esperemos que se Perfecto, conecte. El día súper. de hoy vamos a hablar de 5 claves. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. He visto que es una constante que te conectes y nos da mucho gusto que le des seguimiento a lo que hacemos porque lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de 5 claves para cambiar paradigmas en las relaciones públicas, pero yo me he dado cuenta que también es un tema, a la hora de prepararlo, que es un tema pues que es transversal, sirve para cualquier disciplina o cualquier oficio o profesión. Daniel, es muy buen programa, me está gustando su propuesta. Muchas gracias, Daniel. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Gracias por vernos. Lu también es amiga de todas. Coincidimos alguna vez en una comida, Jos, con ella y con Nat, ¿te acuerdas? Así es, ¿no? Me acuerdo perfecto de Lucy, ¿no? Eh, Fíjate que Romy, ya está Romy, listo, ya estamos las tres desde Canadá. Hola, ¿cómo Hola, estás? Me Romy, te encanta, bien, extrañamos muchas el programa gracias. pasado. Ay, sí, ya sé, pero bueno, pues se complicó. Tampoco estaba como de muy buen humor, pero aquí estoy nuevamente. Puntual a la Hablando cita, del día. ¿Mandé? puntual a la cita. Pues empecemos para los que ya están conectados. El día de hoy vamos a hablar de 5 claves para cambiar los paradigmas en las relaciones públicas. Comentaba hace un momento que considero que es un tema que sirve para cualquier oficio o profesión, dado que bueno, son actitudes o son hábitos o decisiones que tenemos que tomar en cualquier profesión. Entonces, espero pues que sea de utilidad. Eh, Seguro estoy. pues, a ver, estamos en constante disrupción, en constante movimiento y considero que hay 5 claves fundamentales para cambiar paradigmas, pero también para cambiar hábitos que ayuden también a evolucionar nuestro oficio, nuestra profesión. El primero sería incentivar el coeficiente emocional. A ver, cuando yo me puse como a reflexionar sobre qué era lo primero que había que hacer para cambiar los paradigmas en la profesión, pues era el incentivar la creatividad, la observación, como lo que dicen los soft skills o como también le dicen el currículum B, que es toda esta parte emocional, que ahora en pandemia se aseveró mucho la necesidad de incentivarlo, ¿no? La creatividad y la observación activa es fundamental para saber qué está pasando en el entorno, involucrarnos con lo que está pasando y poder también así observar y hacer un espejo de lo que hay en la realidad para saber qué nos ayuda a nosotros a mejorar o fortalecer o qué aspectos fortalecer. En mi caso, como soy asesora de comunicación y relaciones públicas, me ayuda mucho estar incentivando también los soft skills para saber y tener la sensibilidad de poder absorber lo mejor del pasado, de mi entorno y poder anticiparme así al futuro para saber qué debo de cambiar o qué paradigma debiera de cambiar en las relaciones públicas. Cien por Aquí tenemos ciento, una Jos. marquetera y aquí tenemos a una coach como lo es Fer Ramírez Vela, perdón, ahora sí. Y Sí, no, bueno, te iba a decir platícame qué piensas. que finalmente yo, o sea, en mi caso sí aplica 100%, ¿no? Esta parte de mis soft skills te podría decir que es lo que me conecta siempre con mi coaching, ¿no? Esta parte en donde yo, Bueno, me dejo observar, muestro mi vulnerabilidad,
los escucho, tengo empatía con ellos, o sea, les promuevo y me promuevo el pensamiento crítico, toda esta parte, siento que es definitivamente el mejor link para poder hacer mi trabajo, ¿no? Al igual que el trabajo de ser mamá, ¿no? Con mis hijas, o sea, las soft skills en cuanto a esta parte del coeficiente emocional, lo llamaste así en un principio, ¿no? Se me Así hace que es. es importantísimo. No sé qué opinas tú, Romy. No, evidentemente es, sí, todo el tema de las emociones, y tal cual, está diciendo Joss, es un paradigma, ¿no? O sea, es que enfrentarte, ya lo hablamos alguna vez en el programa de las emociones, enfrentarte a tus emociones y tratarlas de ponerles cara, nombre y apellido, entonces trabajas todo el tiempo con ellas, nada más tienes que ser mucho más consciente de ellas, ¿no? Entonces supongo que a nivel empresarial, y eso es algo que por mucho tiempo se dejó como por afuera las emociones y toda la vida, como todo el tema emocional, la inteligencia emocional en las empresas, ¿no? Y ahorita lo que está diciendo Jos es como se viene a retomar todo este tema, ¿no? Considero que la inteligencia per se está sobrevalorada. Yo he tenido jefes y titulares de comunicación social para hablar de mi tema, pues a lo mejor con altos niveles de IQ, pero si no tienen la sensibilidad y no tienen, pues sí, la sensibilidad para escuchar, la sensibilidad para crear nuevas cosas. Es decir, todo aquel jefe que a lo mejor tiene un IQ muy alto, pero que se aferra al status quo o a la misma forma de hacer las cosas, no avanza. Y eso es no atreverse a cambiar paradigmas, lo cual es necesario en relaciones públicas y en cualquier disciplina. El segundo, pues, es la inteligencia espiritual. Van a decir, ¿qué tiene que ver las relaciones públicas con la inteligencia espiritual? Yo he escuchado muchísimo a algunos coaches empresariales específicamente que dicen, a mí no me gusta escuchar noticias. Entonces, ¿por qué no te gusta escuchar noticias? Porque me estresa. Entonces, ¿por qué no empiezas a serenarte? Porque si eres un coach empresarial, sí tienes que estar informado. Un asesor empresarial corporativo y sobre todo en mi disciplina en la que yo practico, que es relaciones públicas, no puedes leer noticias, no puedes no estar informado de lo que pasa en la COP, de lo que pasa en foros internacionales de medio ambiente, de negocios. ¿Qué dice tu propio presidente? Independientemente de que nos caiga bien, mal, tenemos que saber qué pasa en el país. No puedes ser un asesor si estás aislado en un mundo, porque todo lo que pasa alrededor le afecta a los individuos. Entonces, más bien empezaría al revés. ¿Qué necesitas para que no te estrese ver noticias? Pues empieza a serenarte, empieza a estar en paz, ¿no? Sobre todo ten confianza en ti y en lo que crees. Si tú estás seguro de tu identidad, no te va a afectar, no te va a alterar lo que escuches, pero sí tienes que estar informado. Entonces, serénate, ten confianza en ti. Aquí nos dice Daniel Huerta, un coach empresarial tiene que estar informado del entorno, exacto. Tiene que estar empapado de aquello en lo que se mueven los empresarios, totalmente de acuerdo. Entonces, yo no entiendo, la verdad, esa práctica de decir, yo no leo noticias porque me estresa. Entonces, más bien es, ¿qué te estresa para cambiarlo? Y sí infórmate de lo que está pasando, ¿no? Y Toma tienes que iniciativa. Sí. La idea es como que el estar en paz, ¿no? El poder encontrar tu Así es. espiritualidad. De alguna manera hay quien lo encuentra vía religión, hay quienes somos más alternativos y lo encontramos de alguna otra manera, pero tener una inteligencia espiritual para literal pues, aguantar lo que está sucediendo en nuestro entorno sin que nos afecte, ¿no? Porque es exactamente, sí. Precisamente eso es lo que quería decir. Por ejemplo, la espiritualidad no solamente se trata de religión. O sea, hay que saber que cada persona toma la espiritualidad, como acaba de decir Fer, puede ser a través de la religión o puede ser a través de alguna otra forma. Entonces, de la meditación, de un retiro, del yoga, caminar. miles de cosas. Y últimamente ha sido muy importante la espiritualidad como una forma de sanación. Se ha encontrado que elimina el estrés, ayuda al sistema inmunológico, o sea, varias cosas. Por ejemplo, la OMS
dentro de su definición de la OMS como organización, habla sobre el bienestar físico, emocional y mental. Pero últimamente se ha estado debatiendo mucho el tema de la espiritualidad, porque en muchos lugares, no solamente religiosos, en muchos lugares se ha llevado a cabo tantas prácticas espirituales con muchos beneficios que entonces o sea, la gente quiere que se incluya dentro de esta definición de la OMS sobre una alternativa de salud. Y Entonces, esto es, sí. sí, Y esto es perdón. porque un líder no puede comunicar y no puede llevar a cabo prácticas de comunicación y relaciones públicas si no lo transmite con pasión, con serenidad. Entonces, en lugar de hacer un ciclo virtuoso de estrés al interior de la organización en el que el líder se estresa porque vio noticias, pero no es un líder equilibrado y entonces va a transmitir estrés a sus empleados, entonces se crea un círculo vicioso. Entonces, hagámoslo un círculo virtuoso. Si es un líder, ¿no?, que procura su equilibrio emocional, espiritual, pues va a transmitir con mucho mayor pasión, ecuanimidad, elocuencia, congruencia, solidez. Entonces, la segunda clave para cambiar paradigmas en las relaciones públicas, en comunicación y en cualquier otro organismo o empresa, pues es el encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Y esto por qué? Para cambiar un paradigma se dice que no basta con una persona, se tiene que hacer una masa crítica para poder cambiar los paradigmas. Entonces, si tú quieres cambiar el paradigma en tu entorno, en una organización o a un grupo de personas, pues tienen que sentirse inspirado por ese cambio de paradigma para que el nuevo paradigma sea adquirido por un grupo de personas. Y el líder debe de transmitir compasión. Y la pasión se transmite cuando hay un equilibrio de líder entre sus ideas, su intuición y su salud en general, ¿no? Entonces, esa es la segunda clave para poder cambiar paradigmas en las relaciones públicas. Oye, me encantó, Jos, me Sí, encantó porque la verdad es que yo creo, así como yo te puedo decir que yo en algún momento he traído mucho esto, la bandera de hay que integrar la inteligencia emocional, hay que integrar la así es. inteligencia emocional. O sea, yo creo que el integrar la inteligencia espiritual es básico, ¿no? O sea, hemos estado en un momento de la vida, nos ha tocado vivir esta situación mundial en donde yo creo que son las dos grandes herramientas para poder sobrellevar esto, ¿no? O sea, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual 100%, ¿no? O sea, de agarrarte de algo, tenerle fe a algo para decir, esto va a mejorar, yo sigo, no me tiro. Y se me hizo un punto interesantísimo el que dijiste ahorita, Jos, me gustó muchísimo. Sí, así es. Y es que tú dijiste una palabra clave, que es la fe. Un líder visionario es aquel que anticipa una realidad que no existe. Pero si yo estoy bien, ¿no? Como un líder intuitivo, emocional, empático, voy a poder visionar con más facilidad. Si no me vuelvo en un observador pasivo, quejoso, que nada más me estoy quejando del entorno, de la política, del presidente. Pero si yo me vuelvo un líder introspectivo, un líder en equilibrio, puedo ser más visionario. Las grandes ideas llegan en el silencio de un líder, no cuando está haciendo ruido o se está quejando, ¿no? Y sobre todo, ¿de qué sirve la pandemia si no voy a cambiar ese aspecto? Que sirva de algo en esas crisis, ¿no? Claro. 100%. Perfecto. El tercero es leer. ¿Y por qué leer? Es una herramienta fundamental el obtener conocimientos para poder tener un criterio propio y poder estar seguro de las ideas que yo empiezo a formular. Si yo soy un observador, me convierto en un consumidor y en un ciudadano pasivo, crítico, quejoso, tóxico. Si yo leo, tengo la información que me ayuda a crear mi propio pensamiento, mis propias ideas. Mis propias ideas me ayudan a tener confianza en mí. Si yo tengo confianza en mí, puedo incentivar un nuevo paradigma en mi entorno. Y si puedo crearlo, pues también puedo comunicarlo. Pero si no leo, si no me involucro, si no estudio, no puedo cambiar paradigmas y no puedo cambiar, no puedo incentivar, no puedo inspirar a la organización. Entonces, un líder que es flojo mentalmente, que no estudia y que no lee, no puede cambiar la realidad.
no puede cambiar el paradigma, no puede cambiar la organización, el negocio, y no puede ser visionario para crear un producto, pues, que sea novedoso, ¿no? Entonces, ningún paradigma se cambia desde la pasividad mental. Me encantó, y sí es cierto que de verdad nada como estar en contacto con gente que esté informada, ¿no? Al Así final es. del día hay gente que tiene opiniones, porque aparte tú estar informado, o sea, si eres una persona que ya tienes las otras dos herramientas de las que hablaste tú, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, y digamos que esto sería pues una inteligencia, pues, no de Reptiliana, IQ, hardcore, pero los datos duros. de los datos duros, te vas a dar cuenta que finalmente puede haber un intercambio súper rico de opiniones, ¿no? Y entre más información tienes, o no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? O sea, cuando nos clavamos en un tema y empezamos a leer, yo de verdad digo, he leído y me doy cuenta que sé muy poco, ¿no? Entonces, estás como que en esta hambre de saber, de aprender más y de respetar mucho la opinión de la gente que está en tu postura alimentándose, y hay un intercambio de conocimientos súper, súper rico, ¿no? Y te digo una cosa, el leer es un acto meditativo. Entonces te lleva al segundo punto y a la segunda clave. Nos dice Daniel Huerta, el gran reto para muchos líderes es dejar que los demás se encarguen de la operación para que el líder se centre en esos momentos de silencio. Se requiere de una pausa para recalibrar la brújula. Exactamente. No puedes crear una idea si tu mente no está, digamos, en silencio, pero al mismo tiempo si no está informado. El leer, yo me levanto diario 5:30, 6:30 leo. Y no saben la herramienta y la fortaleza y la confianza que me da, pero también al ser como un acto meditativo me siento pues, en equilibrio, y así es como a mí me gusta empezar el día, porque típico de, es que a mí no me da tiempo. Pues levántate de 5:30, 6:30, puedes leer la lectura que desees, una novela, un libro de desarrollo personal, de negocios, ¿no? De lo que tú quieras, pero lee. Si no La estás TV informado, Notas, ¿perdón? la TV Notas. Esa, Pues la bueno, TV Romy, Notas, si por quieres, ejemplo. ¿no? No, también se vale uno reírse y informarse de lo que está pasando en el Por mundo del supuesto, espectáculo. hay lecturas de entretenimiento, ¿no? Videos de entretenimiento. Claro, el chiste es tener un momento contigo mismo y abordar una información nueva con diversión, que te haga reír, que te inspire, que te haga tener ideas nuevas. Claro que se vale, ¿no? No, Entonces, pero la 100%, idea, la lectura no solo tiene que ser estarte informando de datos duros, ¿no? O sea, la lectura puede ser desde una novela de lo más sencilla, ¿no? Hasta, como dices tú, cosas de crecimiento, literal, como dices, suelta de notas. Yo, mira, Romy, una de mis amigas más picudas, o sea, que tengo, que es así, la CEO de una super empresa en México, la acaban de hacer también CEO de Latinoamérica. Ya le pedí que venga al programa con nosotros, me dijo que ahorita está como que con mucha chama, pero que claro que viene con nosotros. Me decía, o sea, a ver, Fer, llega un punto en donde sí me gusta agarrar el TV Notas, ¿no? O donde sí me gusta agarrar esto y escaparme y leer algo que es de lo más simple, de lo más básico, o sea, porque sí también claro, tu mente tiene que, ¡pum!, liberarse, ¿no? A ver, ¿quién no va al sí. salón y agarra el TV Notas? ¿Quién no va al salón y agarra el TV Notas, la neta? O Bueno, a Lola, o cosas así, la eso te verdad. permite estar en un estado de relajación. Le dirían los científicos, creo que es estado beta, ¿no? Al entrar en un estado de relajación, en el que, como diría Daniel, en el que pones en pausa tu cerebro, ¿no? Puedes crear un entorno neurológico o una condición neurológica para poder crear. Si no estás en momentos, o sea, si tú estás en constante alerta y en constante estrés, el cerebro está saturado, está estresado y el cerebro no puede crear, no puedes visionar, no puedes liderar. Si tú entras en esos momentos de pausa, relajación, pones el cerebro en un estado en el que puede, propicio para poder crear. Y volvemos al primer punto y al segundo, ¿no? Que no solo es informarse, sino también es tener un equilibrio y el estado perfecto que necesita el cerebro, estado beta creo que se llama, para poder crear. Entonces sí, esos momentos de dispersión y de relajación son fundamentales, ¿no? No puedes estar en estrés constante porque entonces también tu organismo entra en un desequilibrio total y no puedes ser buen líder y no puedes comunicar. No, y aparte voy a decir otra cosa también, Jos, o sea, finalmente, o sea, vivimos en un país en donde somos un sector, la gente con
mucha educación. Tristemente es un sector muy pequeño, ¿no? Entonces, de verdad, también saber lo que lee todo México es interesante, ¿no? O sea, saber de qué se está alimentando el pueblo mexicano es bien importante. Así es. También eso también te ayuda porque al leer, pues también puedes formar tu propio criterio y decir, bueno, es interesante ver lo que consume este sector, ¿no? Interesado en este producto. Pero 100%. también al leer, tú te vas formando un criterio y una propia opinión de lo que vas consumiendo, ya sea información o un producto. ¿Para qué? Para que no seas un borrego que nada más consuma moda, o sea, el producto de moda. Es, por ejemplo, y lo sé porque así se crean las campañas y así se crea la reputación de un producto o un ingrediente, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gluten se puso de moda el no consumirlo, entonces ya todo era sin gluten, ya iban todos los borregos a comer sin gluten, ¿no? Pero realmente es tan beneficioso. Sí, bueno, en general, pues es más sano comer orgánico, pero ¿sabe realmente por qué se originó esa moda? Muchas veces Pues son campañas de probablemente marketing para Tú nos posicionar dijiste. el producto. Sí. Sí, sí, tú por nos supuesto. contaste esa Dicen que historia, cuando que se... A ver, era un síguele, tema Ronnie. de marketing. Perdón, perdón. Tú nos contaste que era un tema de marketing totalmente, como esos varios. O sea, Sí, o sea, todas las dietas que se ponen de moda, o sea, la dieta paleo, el que de repente sí hay que consumir mucho carne, de repente no hay que consumir nada carne, o sea, obviamente hay muchísimas industrias atrás empujando con sus intereses para que esto Así sea lo es. que se mueve, ¿no? El otro día escuché un coach empresarial que decía, es que yo ayuno y entonces yo les incentivo que ayunen. El ayuno no es para todo el mundo. Si tienen tendencia a tener cáncer, ¿no? No soy doctora, pero me refiero, eh, esta es otra vertiente, ¿no? De la medicina que no recomienda el ayuno. O tienes un tumor, aunque sea benigno, hay una propensión a que con el ayuno, pues crezca ese tumor, ¿no? Entonces, no es bueno recomendar, pero también no es bueno no estar informado porque te crees todo lo que te dicen. claro. Entonces, no puedes ser un buen asesor en relaciones públicas para hablar del tema si no estás informado de lo que pasa en el sector, ¿no? No, y si no estás como que en esta disposición, yo de decir, estoy informado, pero existe la posibilidad de que me falte información, ¿no? O sea, como que no hablar desde una sabiduría absoluta y estar abierto a poder recibir más información, siento que es básico. Totalmente. Entonces, hay que atreverse a ir contracorriente y hacer las cosas de manera diferente. Y si no estás informado, no te vas a atrever, porque no tiene los elementos para hacerlo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a la cuarta clave, que es arriesgarse a cambiar el modelo de negocio, ¿no? ¿Cuántos Okay. de nosotros tenemos, y lo digo también por experiencia propia, ¿no? Yo soy publirelacionista de la vieja guardia, en el que los publirelacionistas éramos invisibles, ¿no? En el que hacemos que nuestra marca, nuestro vocero luzca y nosotros estábamos invisibles, comunicábamos en un 90% en medios tradicionales, ¿no? ¿Y qué pasó? Que las redes sociales y los medios digitales y los propios medios de comunicación que antes eran tradicionales, ahora son más digitales. Entonces, si no te atreves a cambiar el modelo de negocio, a cambiar ese paradigma de que todo sector va a seguir siendo como antes, pues vas a morir va a morir tu negocio, pero tú también pues vas a volverte un asesor o un coach caduco, ¿no? Entonces tienes que atreverte a romper los paradigmas del sector, del gremio y tus propios paradigmas en cuanto a tu modelo de negocio y en cuanto a tu objeto de asesoría, ¿no? Oye, Entonces, Jos, creo que todo va de la mano. Lo que acabas de decir en el punto anterior sobre estar informado, estar atento y todo, es que cuando una persona está informado en lo que pasa fuera de su mundo, entonces puede arriesgarse y puede entonces decir, ok, si esto está sucediendo en tal lugar así y es. está funcionando, ¿por qué no va a funcionar aquí en este? Bajo esta premisa y con estas variantes y todo. Entonces yo creo que una persona que está al día, que está activa, que está activa tanto, o sea, en su pensamiento y en su lectura y en su conocimiento y ávida de información, cuando estás así, creo que eres capaz y tienes esa necesidad, hasta tú mismo empiezas a tener esa necesidad de crear, de ser mucho más creativo, de dar nuevas cosas, de
promocionar nuevos inventos, de tener otros datos, de, no sé, de muchas otras cosas. Así Y es. evidentemente el que no crea, pues se muere en el intento. O sea, quien sigue con la misma premisa desde hace 5, 10, 15 años, Así es. no evoluciona y hay que evolucionar. Y en No, negocios, bueno, una corrida financiera es justamente eso. Tomar un elemento del pasado para proyectar financieramente. Un análisis de prospectiva, como lo hace un internacionalista, yo soy internacionalista, un análisis de prospectiva política se hace con base al análisis del pasado, pero tomas los elementos que te ayudan para prospectar al futuro. Una tendencia de relaciones públicas de comunicación, ¿cómo se hace? Pues analizando mediáticamente cuál es la tendencia, qué es lo que ha funcionado y proyectas al futuro. Ibas a decir algo, Fer. sí, que la verdad es que como que me encanta como que estos puntos que has puesto, como porque cada vez que hablas de un punto más, Joss, nos podemos ir para atrás y conectarlos, ¿no? O sea, esto que estás diciendo, atreverte a cambiar el paradigma. ¿Cómo te puedes atrever a cambiar el paradigma? Pues teniendo información, teniendo una espiritualidad que quiere decir que entonces confías y entonces vas a hacerle caso a tu intuición, ¿no? O sea, porque es bien importante, ¿no? O sea, no solo los datos, sino de verdad sentir esta intuición de qué me late que va a pasar con toda esta información que tengo. Y si manejas todo eso con soft skills, definitivamente todo esto se transmite en unas herramientas poderosísimas para un buen liderazgo, ¿no? Y o sea, el tener estos pasos anteriores implican que sí puedes romper bien el paradigma, no nada más decir, ay, bueno, me late. No te late. Estás informado, lo sabes transmitir, tienes una tranquilidad y una paz interior que te hace que puedas escuchar mejor a tu intuición y entonces ir y romper el paradigma, ¿no? Un líder o un vocero equilibrado tiene la humildad para escuchar activamente a su equipo de trabajo, a escuchar el sector y a escuchar en el negocio qué está pasando, qué está funcionando y tener la humildad para cambiarlo, para cambiar el paradigma, a lo mejor que inició la empresa, por ejemplo, ¿no? Tiene también la apertura de cambiar la creencia de lo que yo hago es lo único que está bien, ¿no? Hay que tener la humildad para saber cambiar y que no lo sabemos todo. No podemos ser expertos en nada. Y la Pero, humildad aparte de aplaudirle a la gente de al lado que es tu competencia que lo está haciendo bien, ¿no? O sea, yo creo que de verdad, o sea, vámonos como que muy básico, ¿no? Vámonos al tenis, que nos encanta, ¿no? O sea, realmente el tenista que está en número 1, número 2, número 3, que de verdad sabe aplaudirle y decir qué bien lo está haciendo la otra persona y puedo aprender de la otra persona también es súper importante para poder romper los paradigmas, ¿no? exactamente, una persona que no esté en equilibrio, pues no puede salirse de su ego, ¿no? Y entonces se vuelve pues un líder poco compasivo que no escucha y por ende no puede cambiar el paradigma que necesita la empresa para sobrevivir, porque es un hecho que vivimos en una disrupción total. Es lo que hay, entonces más vale tomar el entorno de frente, ¿no? ¿Cómo se dice? Con los cuernos. Al toro por los cuernos, a decir, en este positivismo tóxico de yo estoy en mi ego, en mi torre, yo sé todo, ¿no? Y yo no quiero estresarme, ¿no? Entonces, eso yo le llamo positivismo tóxico en el que, pues al no estar informado, no estás en la tierra. Y si no estás en la tierra, pues no puedes asesorar, ¿no? Entonces, todo está interrelacionado. La quinta clave es ser visionarios, justamente, que está relacionado con los 4 puntos anteriores. Los 4 puntos anteriores nos ayudan a ser visionarios. ¿Para qué? Para anticipar con base en la experiencia. Yo voy a tomar la experiencia, no como un forever, en el que digo, como la gente que se la vive posteando fotos de cuando en los 80 se reunió con el presidente o con tal artista. No me refiero a ese forever, ¿no? Me refiero a que hay que tomar con base en la experiencia lo que funcionó para poder visionar el futuro. No nada más basta con observar, hay que ser muy buen observador de los paradigmas actuales para cambiarlo, pero no basta con ser un observador, ¿no? Como ya lo vimos, el observador nada más se puede quejar, sino también hay que crear para poder ser visionario y poder crear una realidad y anticiparse una realidad que aún no existe. ¿Y cómo la voy a proyectar y cómo la voy a comunicar? Pues teniendo confianza en mí, al estar informado, al estar en equilibrio y al ser humilde. O sea, para que todo está como interconectado, ¿no?
Entonces, la disrupción es la norma hoy en día. Las redes sociales ayudan y hacen pues, que todo esté en disrupción y en cambio constante. Entonces, no nos estresemos. ¿Cómo poder, digamos, hacer frente sin estresarnos pues, a un mundo hiperinformado? Pues el estar informado para crear mi propia opinión, mi propia idea, mi propia creencia y estar también, tomar los elementos de ese mundo de información para poder crear las ideas que me sirven y las ideas que me sirven para crear mi propio paradigma, ¿no? De toda la información que hay que tomar lo que me sirve. No porque le sirve a un influencer, porque le sirve a un actor, porque le sirve, o sea, te va a servir a ti. No sean borregos, ¿no? Yo soy siempre en contra de eso porque es toma lo que te sirve a ti, de cómo eres tú, como el famoso FODA que vimos en la sesión de pues cómo hacer una estrategia de comunicación. Si nosotros somos nuestra propia marca, nuestro propio vocero de la marca, sirve mucho hacer una autocrítica a través de un FODA, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? En base a mí, con base a mi propio FODA, pues yo sé qué me sirve a mí. Y con base a lo que sirve a mí, a mi marca y a mi empresa, puedo visionar, ¿no? Pero proactivamente. Si yo ya cumplo con las 4 premisas anteriores, puedo visionar y puedo hacer realidad una visión. Y me creo y me convierto en un líder o en un vocero de mi marca, proactivo, positivo, real, y pues que sirva y que haga yo una idea o una marca o un producto que sí sirva, porque es real, ¿no? Entonces, 100%, y esto aplica a cualquier tendencia como estás diciendo tú, ¿no? O sea, desde simplemente el tema que hemos tratado varias veces, ¿no? El de ser mamá. O sea, claro que sirve, vas a ser una mucho mejor mamá, vas a poder hacerlo mucho mejor si tienes tus soft skills, si tienes tu espiritualidad, ¿no? Porque pues, hay veces que de verdad sí hay que confiar en Dios, que Dios nos dio a los hijos que nos dio para hacer las cosas bien. Luego esta parte estar muy informado, ¿no? De cuáles son las nuevas tendencias, qué onda con los chavos hoy en día, y esta parte de atreverte a romper el paradigma, ¿no? De que igual y no vas a ser la mamá que vienen siendo en tu generación, pues la que fue tu abuela, la que fue tu mamá, y decidir que tú vas a ser una mamá que vas a interactuar de una manera distinta, ¿no? Y en el quinto punto que se me hace súper interesante, Joss, yo creo que, no sé si ya lo dijiste tal cual con la palabra, pero yo creo que esta parte de para poder innovar, ¿no? Yo creo que hay que ser muy flexible. O sea, yo creo que de verdad ese es un reto que nos ha enseñado tanto la pandemia como en general nos va empujando la vida en cómo todo es tan cambiante todo el tiempo que si no eres flexible, te lo dice una persona que está trabajando en su flexibilidad, te la vas a pasar muy mal, ¿no? O sea, muy, muy mal. totalmente, que esto va relacionado con el primer punto, ¿no? Desarrollar y fortalecer las soft skills, ¿no? Uh-huh. Entonces, lejos de estresarse y decir, me voy a cerrar en mi caparazón, pues así no vas a cambiar ningún paradigma, ¿no? Y no vas a cambiar ningún paradigma, pero al no cambiar, pues no vas a evolucionar, ni individualmente, ni en núcleo familiar, ni en núcleo empresarial, ni en una marca, ni en un negocio, ¿no? Entonces, en relaciones públicas y comunicación, que es a lo que yo me dedico, pues tienes que estar abierto a cambiar y adaptarte a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, a cómo van evolucionando para pues ir en tendencia sin estresarnos, ¿no? Ojo. Entonces, flexibilidad, apertura, adaptación, son todos estos, digamos, skills o hábitos que te permiten pues cambiar el paradigma anterior. Y como pueden ver, estos 5 claves para cambiar paradigmas en la comunicación y en las relaciones públicas son transversales y son, pues sirven para cualquier oficio, para cualquier rol o función que estés ejerciendo, ¿no? Ya sea a nivel personal, en un núcleo, e incluso en comunicación y relaciones públicas, ¿no? Que es a lo que yo me dedico. No, bueno, yo que oigo mucho de medicina porque mi papá es doctor, o sea, imagínate un doctor que tenga todo esto. O sea, la felicidad de poderte encontrar un doctor. Imagínate un arquitecto que tenga todo esto, Lo que pasa ¿no? es que los antiguos líderes efectivamente eran, pues se apegaban a los viejos paradigmas y antes como no había tanta tecnología, los líderes no evolucionaban con tanta rapidez, ¿no? Entonces, lo que era, se quedaba, un estilo de liderazgo o un estilo de comunicación permanecía 40 años.
Actualmente, un liderazgo de comunicación dura 5 años o un plan de negocios dura a lo mejor 2 años. Ya no es quinquenal, ¿no? Como el estalinismo en la antigua Rusia. Es decir, ya cambia mucho más rápido. Entonces, un plan de comunicación tienes ahora que a lo mejor no solo verlo anual, sino semestral, ir evaluando cuáles son los resultados. Entonces, todo va más rápido. El estilo de liderazgo es algo que también va cambiando, ¿no? Antes eran unidireccionales, ahora son bidireccionales, ¿no? Es decir, el líder no nada más comunica, sino que también tiene que escuchar para saber cómo va a comunicar, ¿no? Anteriormente comunicaba a través de un solo canal, ahora es multicanal, ¿no? Tiene redes sociales, tiene un video de YouTube, tiene una forma de comunicar de manera presencial, pero ahora un médico pues también tiene que comunicar por teléfono y por WhatsApp. Sí, Entonces, 100%. el antiguo médico que se quedaba en su antiguo paradigma, decir, no, es que yo solamente, como soy un médico respetado, solamente te voy a ver de manera presencial, ¿no? Pero las nuevas generaciones, las nuevas mamás, por ejemplo, se quieren comunicar a través de WhatsApp con los pediatras. Las primeras, me llamó la atención, la primera pregunta que me hizo una mamá que le recomendaron un pediatra es si respondía al WhatsApp, ¿no? Entonces, hay que adaptarnos y hay que escuchar a las nuevas generaciones. No podemos quedarnos en nuestro antiguo paradigma, decir, como yo soy un asesor de la vieja guardia, pues yo nada más comunico a través de medios tradicionales, ¿Sabes? porque ya no es vigente. Sabes que yo lo que me está dando como resultado de todo lo que nos estás diciendo es que las necesidades han cambiado. Las Así es. necesidades hoy en día han cambiado, tanto la necesidad de comunicarse como la necesidad de obtener información. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves que tu mercado, tu familia, tu entorno, o sea, hablando ya de manera profesional o personal, está cambiando? Pues te tienes que adaptar, ¿no? Entonces, cuando hay una necesidad, de repente, pues sufres una crisis, un COVID, entonces te encierras y entonces te quedas sin chamba, ¿no? Y cuántas historias estamos viendo en pandemia donde los cuates se quedan sin chamba y entonces la necesidad es, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos comer, ¿no? Más allá de necesitamos espiritualidad, no, ni madres, necesitamos comer, y necesitamos pagar una renta y necesitamos hacer algo y entonces se ponen a pues, hacer pasteles, ¿no? Y ahí está unos cuates que han tenido mucho éxito que Sí. se llama Quarantine Baking o algo así. Sí. Unos cuates que han tenido todo el éxito del mundo porque tuvieron una necesidad, pero a partir de ahí buscaron cómo cubrir esta necesidad de tal manera de no solo en el momento y no solo de, ok, vamos a comer pero para este mes, o sea, no, buscaron en redes, entonces abrieron su campo logístico, independientemente de que si sabían cocinar, hicieron no sé cuántas pruebas, hay toda una historia de estos cuates escrita en New York Times, creo que es, o en el Times, no sé, de todo lo que hicieron para poder vender, ¿no? Y entonces no tenían dónde vender, entonces llegaron con unas panaderías o con unos restaurantes y oye, vamos a aliarnos. Entonces había una necesidad también del otro lado de los restaurantes de decir, pues bueno, si tú me traes gente, vamos a aliarnos. Entonces creo que todo ha surgido a partir de que estamos en un mundo lleno de necesidades de todo tipo. Y eso nos ha hecho abrir nuestro panorama, cambiar nuestro paradigma y buscar ser más hábiles. Y entonces tu inteligencia emocional la tienes que poner a 100 porque necesitas cubrir cierta parte. Tu inteligencia espiritual también porque debes de tener fe en que te va a salir, ¿no? Lo que vas a hacer. Y entonces te empiezas a informar y entonces empiezas a ser disruptivo porque empiezas a cambiar los modelos. Entonces, a partir de estas necesidades que además están en constante movimiento porque el mundo está tan conectado que entonces las necesidades surgen en un instante, ¿no? O sea, lo que surge en Suecia también surge en México y surge en Panamá, ¿no? Y entonces, ¿cómo cada quien aborda el tema de distinta manera? Y de ahí es donde empiezas a aprender y de ahí es donde empiezas a arrancar. Y creo que todo es un balance. En la vida yo siempre lo he dicho, todo es un balance. Cuando estás balanceado, pues todo es perfecto. El tema es encontrar el balance, ¿no? Totalmente. Entonces,
creo Sí, que y aparte abordar las necesidades como estás diciendo tú, o sea, una cosa es la necesidad que surge, ¿no? De ti, la que sea, ¿no? Y de esa necesidad, una necesidad bien abordada, va a tener un desarrollo mucho más fluido, liviano, positivo y probablemente exitoso, ¿no? Que si nada más lo abordas desde una parte. O sea, si cualquier necesidad, como acabas de decir tú, la abordas desde estos 5 puntos, que es, estoy informada, estoy lo más en paz que puedo estar, tengo mis soft skills para poderme comunicar con la gente y estar balanceada yo, ¿no? O sea, quiero romper un paradigma y me quiero lanzar a hacer algo innovador, desde ahí, obviamente, todo va a fluir más rápido que si nada más te agarras de ciertos puntos, ¿no? O sea, eso es como que se me hace un poco como que concluyendo todo lo que hemos dicho ahorita, que son estos 5 puntos que si nos los pudieras repetir para terminar el Así es. programa, yo Les como voy que a, enlistárnoslos, me encantaría. Así es. Les voy a, justamente tenía pensado hacerlo, es a ver, pues vamos a ver nuevamente recapitulando las 5 claves para cambiar los paradigmas en las relaciones públicas o en otra disciplina o oficio que sea viable, ¿no? la Es vida, incentivar el coeficiente emocional, es decir, los soft skills para poder incentivar la curiosidad, la creatividad, la escucha activa, la adaptabilidad, entre otros, ¿no? La flexibilidad para poder pues adquirir, incentivar, motivar nuevos paradigmas y escuchar nuevos paradigmas para poder fortalecer el negocio, la marca o la vocería. La segunda clave es incentivar la inteligencia espiritual con el fin de alcanzar serenidad, paz y que no te estresen las noticias y que te niegues a vivir en el mundo real. Yo soy enemiga de la positividad tóxica, no vivas en una torre aislada porque entonces no vas a estar conectado y no vas a poder ser un buen asesor empresarial o de relaciones públicas. El tercero es estar informado, leer, ¿no? Para adquirir hard news, es decir, para adquirir datos duros que te permitan tener la confianza y los elementos para promover una iniciativa o simplemente para adquirir un estado de relajación, un estado beta que te permita crear, ¿no? Que es lo que vimos en el caso de la información que nos relaje, ¿no? Arriesgarse a cambiar el modelo de negocio sería la cuarta clave para cambiar un paradigma. Y esto es desde cambiar creencias, ¿no? De lo que hacía es perfecto. Hay que tener autocrítica y humildad y tener escucha activa para poder cambiar el modelo de negocio actual y fortalecerlo. Y la quinta clave para cambiar paradigmas en la comunicación, relaciones públicas y cualquier oficio afín es atreverse a ser visionario para poder anticipar con base a la experiencia, ¿no? Es decir, cómo adquiriendo nuevas creencias. Todo cambia constantemente y para poder visionar una realidad que no existe y poder hacer la realidad, pues es cambiar el paradigma y las creencias pues viejas, ¿no? La disrupción es la norma y ningún paradigma cambia desde la pasividad y desde una mente floja, ¿no? El famoso cuando escucho híjole, es que yo no soy experto pero entonces estudia, involúcrate, sé proactivo, ¿no? Tal vez no vas a llegar a ser un experto como alguien que tiene 20 años de experiencia, pero por lo menos ya no te va a ayudar a ser simplemente un observador pasivo y crítico es que yo no sé hacer esto. Involúcrate, ¿no? Ese es mi mensaje final. ¿Perdón? oye, acabas de decir algo bien importante que Sí. me gustó mucho y creo que esto encierra toda la información. Hay que ser humilde. O sea, hay que ser humilde para poder aplicar, adquirir y compartir todo lo que nos estás diciendo. Cada una de estos pasos con humildad es que creo que Es que puedes con la humildad reaccionar. sueltas lo que no funciona de tu negocio. Con humildad sueltas, o sea, al bajar el ego, ¿no? Eh, hace que se crea un ciclo virtuoso en tu negocio en el que puede cambiar a las nuevas tendencias. Si no hay humildad, si tienes un líder narcisista o con ego o pasivo o que es un simple observador y crítico, el negocio no puede evolucionar. Los paradigmas hacen que es como un engranaje, ¿no? En el que la humildad es como el aceite
que hace que el engranaje funcione suavemente. Si no hay aceite, el engranaje se vuelve rígido, ¿no? Se empiezan a romper las piezas, es decir, los empleados, porque no están motivados, están oprimidos, ¿no? Entonces, la humildad es como el oxígeno y el aceite a un engranaje para que funcione al ritmo de la temperatura ambiente, ¿no? Si no se congela 100%. o Yo la se... última vez que estuve trabajando en una empresa, sí me acuerdo que la que era así como que la mera, la que trabajaba con nosotros, ya sabes, o sea, 2 carreras, 2 maestrías, doctorado, y siempre en las reuniones es, los quiero escuchar, denme ideas, critíquenme lo que estoy diciendo, ¿qué no les parece? ¿No? Se llama Mónica García de Luca. Y sí era una mujer impresionante, ¿no? En donde la verdad es que pensarías que lo sabe todo y probablemente sabía muchísimo, pero siempre tenía esta humildad de decir, los quiero escuchar, igual y tú tienes una idea mejor que la mía, ¿no? Entonces, sí, y todos los demás requisitos que tienes los tenía, sí, palomita, ¿no? Entonces, me encantó el programa y tu propuesta. Se me hizo Gracias. como que muy concreto y, como dices tú, súper útil para cualquiera, ¿no? Mil Para gracias todos. por toda esta De acuerdo. información que nos Y tengan compartiste. confianza siempre en ustedes mismos, ¿no? Es decir, más que humildad, también confianza, porque la confianza te permite creer en los nuevos paradigmas que vayas promoviendo en tu empresa o en tu entorno familiar o en tu entorno de amigos, ¿no? Hay que Bien, escucharlos. así es. Pues bueno, quiero terminar el programa porque me propuse ser concisa y no ser roller, ¿no? O sea, dar información que sirva y que aporte a todos los que nos escuchan. Gracias, Jimé, por conectarte y estar aquí. Pues bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes y espero que les haya Gracias, Jos. servido lo que vimos el día de hoy. Gracias, Fer, gracias, Romy, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias Bye a bye. todos. Gracias, Fer. Besos. Gracias, Jos. Bye. Nos vemos pronto. Bye. Bye.